Excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, señora decana, profesionales, señor presidente de la Organización Colegial Veterinaria de la Profesión Veterinaria de León, señor presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, excelentísimo señor general, compañeros académicos, señoras y señores, se abre la sesión académica en la que el doctor don Juan José Ayuso va a tomar posesión de su condición de académico correspondiente electo de esta institución. Ruego a los padrinos que lo introduzcan en la sala. Presentarse. Tiene la palabra el académico de número, doctor Vicente González Eguren, quien como tutor del candidato y en representación de esta academia ejecutará la presentación y laudatio del mismo. Doctor González Eguren, proceda cuando quiera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ilustrísima señora secretaria general, estimados académicos, autoridades académicas, civiles, militares ya mencionadas, comparezco ante esta ilustre institución con el honor de pronunciar la presentación y laudatio de una figura cuya trayectoria profesional y humana encarna con singular nitidez los valores más elevados de nuestra ciencia. Nos convoca hoy la recepción como académico correspondiente del doctor Juan José Ayuso Sainz, un veterinario cuya hoja de servicios es testimonio de una dedicación infatigable, una versatilidad ejemplar y una búsqueda constante de la excelencia técnica. Nacido en 1967 en Neila, en el corazón de la sierra burgalesa de la Demanda, su biografía es la de un hombre que ha sabido proyectar sus raíces hacia horizontes globales. Tras sus primeros estudios en su tierra natal y su etapa formativa en el internado de Santo Tomás y en el Instituto Cardenal López de Mendoza de Burgos, se trasladó a Cáceres para cursar la licenciatura en veterinaria. Allí, en la Universidad de Extremadura, no solo obtuvo su título en 1993, sino que tuvo el privilegio de formarse bajo el magisterio de figuras de la talla de David Reina, Ignacio Navarrete, Jesús Usón, Sebastián Hidalgo, Ángel Rovira y los hermanos Miguel y Javier Hermoso de Mendoza, entre otros muchos, transformando con ello la relación de alumno y maestro en una sólida y duradera amistad. Su curiosidad intelectual, siempre inquieta, le impulsó que en el mismo año de la licenciatura estudiase en París el máster en Dirección de Empresas Agrarias por el ISS Council. Esta visión transversal de la profesión se ha consolidado a lo largo de décadas de especialización. Es máster en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y además su plenitud la alcanzó en 2022 cuando se doctoró en investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Valladolid, con una tesis que vincula con precisión quirúrgica la salud animal con los desafíos contemporáneos de salud pública. Si un rasgo define la carrera del doctor Ayuso es su inquebrantable compromiso de servicio a nuestro país a través del Cuerpo Militar de Sanidad. Tras ingresar en la escala superior de oficiales en 1997, su ascenso, sustentado estrictamente en el mérito y la capacidad, le ha llevado desde su primer destino como teniente en Madrid
hasta su actual empleo de teniente coronel alcanzado ya en el año 2018. Pero su labor en las Fuerzas Armadas trasciende la gestión administrativa. El doctor Ayuso es, ante todo, un veterinario de vanguardia. Su pericia ha sido determinante en escenarios de alta complejidad internacional. Desde la zona de operaciones de Bosnia-Herzegovina en 1999 hasta la Operación Libre Hidalgo en el Líbano en 2010, aunque merece mención especial su participación en la 28ª campaña antártica en la base Gabriel de Castilla, donde asumió la responsabilidad sanitaria y medioambiental en uno de los ecosistemas más frágiles y exigentes de nuestro planeta. Actualmente ejerce su liderazgo como jefe de sanidad de la 4ª Subinspección General del Ejército. Más allá del uniforme, su huella en la seguridad alimentaria es profunda. Como consultor técnico y director, ha liderado proyectos de acreditación microbiológica y fisicoquímica en España y Polonia, facilitando la expansión internacional de nuestra industria agroalimentaria. Su pericia abarca ámbitos tan diversos como la intervención en espectáculos taurinos, el manejo de animales de experimentación o la gestión de calidad, actuando siempre como un celoso centinela de la salud pública. Esta academia se enriquece también con su clara vocación docente. El doctor Ayuso ha sido un formador incansable, dirigiendo decenas de cursos sobre control de legionela, bienestar animal y seguridad alimentaria. Su labor pedagógica se extiende en la Universidad de Valladolid y también en la Escuela Militar de Sanidad, donde contribuye a forjar a las futuras generaciones de profesionales sanitarios. En el plano investigador destaca por una base multidisciplinar que converge en el enfoque One Health, una sola salud. Sus investigaciones sobre la leishmaniosis en entornos periurbanos y el papel de la fauna silvestre como reservorio resultan hoy críticas para anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia sanitaria ante los desafíos globales. Una vida de servicio deja inevitablemente un rastro de gratitud institucional en forma de condecoraciones. 2 cruces del mérito militar, la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la medalla OTAN y la medalla de la Operación Balmis, testimonio de su entrega durante la crisis de la COVID-19. Estimado Juanjo, tu incorporación a esta academia no solo es el reconocimiento de una hoja de servicios brillantes, es una apuesta de futuro para nosotros. Tu rigor científico y tu experiencia en situaciones de emergencia constituyen un activo de incalculable valor para la veterinaria de Castilla y León. Por todo ello, y en reconocimiento a tan notables méritos, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León se honra en acoger como académico correspondiente al doctor Juan José Ayuso Sáenz, quien a continuación nos ilustrará con su discurso la profesión veterinaria ante el abismo, veterinaria de emergencia y resiliencia sanitaria ante el colapso social y natural. Con la venia del señor presidente, doctor Ayuso, tiene la palabra. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, en general. Gracias, Juan. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas señoras y señores académicos, autoridades, colegas, amigos, señores y señoras. Comparezco hoy ante ustedes con una mezcla de gratitud, respeto y profunda responsabilidad. No es solo un honor personal, es sobre todo un reconocimiento a una forma de entender la profesión veterinaria como servicio público, como ciencia aplicada al bien común y como herramienta de protección de la vida en su sentido más amplio. Al aceptar el privilegio de incorporarme a esta academia, siento que no se distingue únicamente una trayectoria individual, sino el trabajo silencioso de tantos veterinarios que día a día sostienen pilares esenciales de nuestra sociedad: la sanidad animal, la seguridad alimentaria, la salud pública, la protección del medio ambiente y cada vez más la resiliencia de las comunidades frente a crisis y desastres. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a quienes han hecho posible este momento, los académicos que me han propuesto
y apoyado, a mis maestros, a mis compañeros de profesión, a mi familia, que ha aceptado sin reservas las ausencias, los riesgos, las renuncias que lleva una vida profesional ligada muchas veces a escenarios de crisis y a territorios lejanos. Nada de lo que hoy represento ante ustedes habría sido posible sin ese tejido de confianza, de exigencia y de afecto. Permítanme, pues, que utilice este discurso de ingreso para defender una convicción que considero central. La veterinaria no es solo una disciplina científica, es una pieza estratégica en la gestión de desastres, catástrofes, pandemias y en la protección de la salud de sociedades frágiles o directamente fallidas. Y quiero sostener con argumentos que esta profesión está llamada a liderar desde la ciencia, desde la ética y desde la logística la respuesta a muchas de las grandes crisis de nuestro tiempo. Si miramos la historia con calma, descubrimos que la veterinaria ha sido siempre una ciencia discretamente revolucionaria. Nació para proteger el valor económico y social de los animales domésticos, pero pronto se vio obligada a mirar más allá, a comprender las enfermedades transmisibles entre animales y seres humanos, a asegurar la inocuidad de los alimentos, a interpretar la salud como un fenómeno de poblaciones y, más recientemente, a entender el impacto de nuestras decisiones sobre los sistemas ecológicos. En este camino, nuestra profesión ha ido dejando una huella profunda en la salud pública. Las primeras estructuras organizadas de lucha contra la peste bovina, la tuberculosis, la rabia o la brucelosis fueron la base de lo que hoy entendemos por sistemas de vigilancia epidemiológica y de control sanitario. La acción sanitaria no solo salvó rebaños y explotaciones, evitó hambrunas, mitigó crisis sociales y protegió la salud de miles de personas. Conforme avanzaba el siglo XX y sobre todo a partir de la segunda mitad, la veterinaria se vio progresivamente interpelada por fenómenos cada vez más complejos: la industrialización de la producción animal, la globalización de los mercados, el aumento de la esperanza de vida y el incremento del consumo de proteína de origen animal. Era evidente que el modelo clásico de curar animales enfermos uno a uno ya no bastaba. Había que pensar en términos de sistemas, de cadenas de valor, de redes de riesgo. Hoy, en pleno siglo XXI, este cambio de paradigma ha cristalizado en el enfoque One Health, reconocido formalmente por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. One Health nos recuerda que no existe una salud humana segura si no existe una sanidad animal y una sanidad ambiental también protegidas, y que las fronteras entre especies son, desde el punto de vista epidemiológico, mucho más porosas de lo que nos gustaría admitir. Pero más allá de la formulación institucional, One Health resume algo que ha estado siempre presente en el ADN de nuestra profesión veterinaria: la vocación de servicio al bien común. El veterinario que previene una epizootia, que garantiza la inocuidad de un alimento, que controla una zoonosis en su origen, que protege un ecosistema de una especie invasora o de un contaminante, que está trabajando en realidad por la seguridad y la salud de toda una comunidad. Quisiera subrayar aquí un aspecto que a veces pasa desapercibido: la contribución de la veterinaria a la cohesión social. Cuando aseguramos que una leche es segura, que la carne está libre de determinados agentes, que un animal de compañía no transmitirá determinadas enfermedades, estamos generando confianza. Confianza en los mercados, confianza en las instituciones, confianza en la ciencia. En tiempos de desinformación,
y de desconfianza hacia la autoridad, esta tarea se vuelve especialmente delicada. Podríamos decir que la veterinaria ha sido históricamente una medidora entre la sociedad y la naturaleza. Traducimos en protocolos y decisiones lo que la biología y la ecología nos enseñan, de manera que la convivencia entre humanos y animales sea lo más armoniosa, segura y sostenible posible. Y cuando esta convivencia se altera por crisis, por guerras, por cambios ambientales bruscos, somos también nosotros quienes debemos aportar soluciones pragmáticas y viables. Permítame ahora que descienda del plano conceptual al plano vivido. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad y también la dureza de trabajar en escenarios marcados por el desastre. Misiones bajo mandato de Naciones Unidas, despliegues en el marco de la OTAN, operaciones de apoyo a desastres naturales, expediciones científicas a la Antártida, me han permitido ver de cerca qué ocurre cuando las estructuras de un país se tambalean. En muchas de estas situaciones el veterinario aparece quizás cuando nadie y donde nadie lo esperaba. Recuerdo, por ejemplo, la importancia de evaluar rápidamente la situación de una cabaña ganadera tras un terremoto o una inundación, de determinar la potabilidad del agua, el riesgo de contaminación química o biológica, la existencia de vectores o reservorios de zoonosis o la seguridad de los alimentos disponibles. Esa primera evaluación condiciona si una comunidad puede permanecer donde está o si se ve abocada a un desplazamiento masivo. En un escenario de inundaciones extensas, por ejemplo, no se trata solo de rescatar animales o de retirar cadáveres. Se trata de anticipar qué vectores proliferarán en las aguas estancadas, qué patógenos pueden contaminar las fuentes de agua, qué instalaciones agroalimentarias han quedado comprometidas, qué rutas de abastecimiento continúan siendo seguras. Y esa mirada que enlaza lo micro con lo macro forma parte del núcleo de nuestra formación y de nuestra práctica diaria. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, en sus orientaciones sobre la gestión de emergencias, recuerda que los servicios veterinarios son un componente esencial de la preparación, la respuesta y la recuperación ante desastres que afectan a la sanidad animal, al bienestar animal o a la salud pública veterinaria. Insiste en que dichos servicios deben estar plenamente integrados en los comités nacionales de emergencia, en los marcos de riesgo de país y en los sistemas de protección civil. Dicho de otro modo, no se puede planificar seriamente una respuesta a desastres sin contar con la veterinaria. Permítanme detenerme un momento en las capacidades concretas que la veterinaria aporta a la gestión de desastres, porque a veces las resumimos en exceso y eso nos perjudica. Cuando hablamos de la contribución de los veterinarios a la respuesta ante emergencias, a menudo se piensa de manera casi automática en la atención a los animales heridos. Es una parte importante, por supuesto, y muy visible, pero solamente es la superficie. Nuestra formación nos permite analizar en muy poco tiempo el impacto sanitario de un desastre sobre poblaciones animales y humanas, traduciendo observaciones de campo en mapas de riesgo, diseñar e implantar campañas de vacunación de emergencia con criterios de priorización, logística de frío, cálculo de coberturas y evaluación del impacto, implantar medidas de bioseguridad y biocontención en explotaciones, refugios, centros de acogida y puntos críticos de la cadena agroalimentaria, incluso con las infraestructuras dañadas. Gestionar cadáveres y residuos de origen animal en condiciones extremas,
minimizando focos infecciosos, contaminación ambiental e impacto psicológico. Participar en la evaluación rápida de daños en infraestructuras veterinarias y agroalimentarias, proponiendo medidas temporales y planes de recuperación escalonados. A todo ello se suma algo menos tangible, pero no menos importante: la capacidad de trabajar con la incertidumbre. En los primeros días tras un desastre, el conocimiento es fragmentario. Los datos son incompletos. Los rumores se mezclan con la realidad. En este contexto, el veterinario está acostumbrado a manejar hipótesis, a usar la epidemiología como herramienta de sentido común, a priorizar intervenciones que reduzcan riesgos mayores, aunque aún no tengamos toda la información. He visto colegas veterinarios tomar decisiones delicadas en situaciones de tensión, equilibrando la protección de la salud pública con la protección de los medios de vida. Por ejemplo, decidiendo qué animales deben sacrificarse de manera inmediata por constituir un riesgo inaceptable y cuáles pueden mantenerse bajo observación o cuarentena, o determinando cuándo un mercado puede abrirse y bajo qué condiciones mínimas de bioseguridad. Este tipo de decisiones no se improvisan. Exigen una combinación de ciencia, experiencia práctica y sensibilidad social. Sin embargo, con frecuencia se toman sin que los veterinarios estén en la mesa donde se decide. Este es uno de los motivos por lo que insisto en la necesidad de que nuestra profesión asuma sin complejos un rol de liderazgo. No se trata solo de estar sobre el terreno, sino de participar activamente en el diseño de las estrategias. Me gustaría que, cuando en nuestro país se elaboren planes nacionales de respuesta a desastres, cuando se revisen estrategias de protección civil o cuando se actualicen marcos de seguridad nacional, la voz veterinaria esté incorporada desde el principio. Porque en el fondo no estamos defendiendo una parcela profesional, estamos defendiendo la necesidad de que la mirada sistemática que aporta la veterinaria esté presente cuando se toman decisiones que afectan a la vida y a la salud de miles o millones de personas. Permítanme traer a colación una escena que se repite con variantes en muchos escenarios de crisis. Una aldea devastada por un conflicto o por un fenómeno natural extremo, las casas dañadas, la escuela cerrada, las infraestructuras colapsadas. Sin embargo, en medio de ese paisaje hay varias decenas de animales, varias ovejas, varias cabras, alguna vaca, aves de corral, un burro. Para la mirada externa puede parecer un detalle menor, pero para la comunidad son la diferencia entre reconstruir la vida o emprender una migración sin rumbo. El veterinario que llega a esa aldea, que evalúa, que vacuna, que trata, que orienta, que enseña a reorganizar el pequeño sistema productivo, está haciendo mucho más que un acto clínico. Está sosteniendo una trama de sentido, la posibilidad de que esa comunidad se quede, de que tenga alimentos, de que no pierda sus vínculos, de que no se vea empujada a convertirse en una población desplazada. Lo que desde el despacho podría parecer una intervención sectorial, sobre el terreno se revela como una intervención profundamente humanitaria. En las emergencias tecnológicas, como los accidentes químicos, vertidos contaminantes, incidentes nucleares, la mirada veterinaria también es esencial. La fauna doméstica y silvestre se convierte en un indicador temprano de riesgo. Los animales, los pastos, el agua, los alimentos forman parte de una red de vigilancia
que nos permite detectar impactos ambientales antes de que se manifiesten en toda su intensidad en la salud humana. El veterinario, trabajando con toxicólogos, ecólogos y especialistas en salud ambiental, ayuda a dibujar un mapa de riesgo sobre el que luego se tomarán decisiones de protección de la población. En todas estas situaciones, el veterinario no actúa solo. Forma parte de equipos interdisciplinarios, junto a médicos, ingenieros, especialistas de protección civil, sociólogos, organizaciones humanitarias, pero aporta algo específico: la capacidad de leer en el territorio y en los animales señales que otros no ven, de conectar lo que ocurre en una granja o en un mercado en un momento dado con lo que puede ocurrir en un hospital varias semanas después, de traducir en términos operativos lo que de otro modo podría ser solo una sospecha. Por eso sostengo que las crisis, lejos de ser contextos marginales para nuestra profesión, son uno de sus campos naturales de liderazgo. Allí donde todo tiembla, la veterinaria sostiene. Allí donde las instituciones se ven puestas a prueba, la ciencia veterinaria demuestra su capacidad de estar, de entender y de actuar. Hay contextos donde el desastre no es un evento puntual, sino un estado prolongado. Sociedades donde el Estado se ha fragmentado, donde la violencia, la pobreza, la corrupción erosionan cualquier estructura de confianza. En estos los llamamos estados frágiles o sociedades fallidas. La salud, en todas sus dimensiones, se ve profundamente afectada. En tales escenarios he podido comprobar algo que me marcó para siempre. A menudo los servicios veterinarios resisten donde otros servicios públicos han colapsado, a veces con pocos o ningún medio, con sueldos bajos o inexistentes, con laboratorios precarios, con vehículos improvisados. Pero siguen vacunando, siguen controlando brotes, siguen emitiendo informes, siguen visitando explotaciones remotas. Organismos internacionales han insistido en fortalecer los servicios veterinarios en países frágiles. No es un mero asunto sectorial, sino una estrategia de estabilización y de reconstrucción institucional. Un servicio veterinario que funciona transmite a la población un mensaje claro. Alguien se ocupa de la salud de los animales, de la seguridad de los alimentos, de prevenir enfermedades que pueden arrasar comunidades enteras. Esa presencia técnica se traduce en confianza. En regiones del Sahel, en determinadas áreas de Centroamérica, en contextos posconflicto, el veterinario se convierte en algo más que un profesional. Es un agente de cohesión social. Mantener una campaña de vacunación contra enfermedades devastadoras como la peste de los pequeños rumiantes no solo protege a los animales, sino que protege los medios de vida de las personas, evita migraciones forzosas, reduce tensiones entre las comunidades y previene el colapso de las economías ya de por sí muy frágiles. En estos entornos, la labor veterinaria se entrelaza con la diplomacia, con la mediación cultural, con la educación sanitaria. Un veterinario puede ser la única figura técnica que entra regularmente en una comunidad remota. Su capacidad para generar vínculos de confianza, para respetar los códigos locales, para escuchar y explicar, se convierten en un capital social de un valor incalculable. Permítanme ilustrar con un ejemplo lo que significa, en la práctica, fortalecer servicios veterinarios en un entorno frágil. Pensemos en una región semiárida, dependiente de la ganadería extensiva. La inestabilidad política y la violencia han deteriorado las infraestructuras. Los jóvenes abandonan el campo. La administración está ausente. Las ONGs
no llegan a cubrir los huecos encontrados. En este contexto, un brote de una enfermedad transfronteriza puede desencadenar una cadena de consecuencias devastadoras: pérdida de animales, ruina de familias, desplazamientos forzados, incremento de la tensión entre comunidades que compiten por los escasísimos recursos. La intervención veterinaria en este escenario no se limita a administrar una vacuna. Implica organizar campañas móviles para llegar a zonas de difícil acceso, negociar con líderes comunitarios y actores armados que pueden garantizar corredores de vacunación. Asegurar la cadena de frío en condiciones precarias, registrar datos fiables para monitorizar la evolución del brote, coordinarse con servicios de salud humana cuando hay riesgo zoonósico, aportar a las autoridades información que alimentará los sistemas de alerta temprana. Todo ello exige una combinación de capacidades técnicas, logísticas y de comunicación intelectual, que rara vez se reconocen en los manuales, pero que constituyen el día a día de muchos veterinarios sobre el terreno. En ese trabajo, el veterinario se convierte en un puente entre el nivel local y el nivel global. Recoge información en una aldea remota que, una vez analizada y agregada, puede influir en decisiones de organismos y en la movilización de fondos de emergencia. Otro ejemplo, muy diferente pero igualmente revelador, lo encontramos en entornos urbanos empobrecidos, donde la frontera entre animales de compañía, animales de abasto informal y fauna periurbana se difumina. En esos barrios el veterinario puede impulsar programas de control poblacional y sanitario de perros y gatos, campañas de vacunación antirrábica, acciones de educación sanitaria sobre el manejo de alimentos y residuos y proyectos de vigilancia de roedores y vectores. Todo ello contribuye a reducir los riesgos sanitarios, que de otro modo se amplifican en forma de brotes de zoonosis o de otras enfermedades relacionadas con el ambiente. Quisiera remarcar que en contextos frágiles la constancia es tan importante como la intensidad. Un proyecto puntual puede generar esperanza, pero solo la continuidad genera confianza. Por eso, cuando hablamos de fortalecer servicios veterinarios en estos escenarios, debemos pensar en estrategias a largo plazo: formación de cuadros locales, creación de laboratorios regionales, desarrollo de sistemas de información, integración de redes de salud humana, apoyo político y presupuestario sostenido. La experiencia demuestra que incluso en condiciones de extrema fragilidad, cuando se interviene de forma coherente en los servicios veterinarios, los resultados se traducen en mejoras tangibles: disminución de brotes, aumento de la productividad ganadera, mejora de la nutrición local, reducción de la migración forzada, incremento de la confianza en las instituciones. Y en última instancia se traduce en algo que a veces olvidamos nombrar: en dignidad. Dignidad para quienes viven de sus animales y sienten que el Estado, a través de sus veterinarios, no les ha olvidado. Por ello, cuando hablamos de servicios esenciales, debemos incluir sin ambages los servicios veterinarios, no como un apéndice, sino como un componente clave de la red de seguridad de cualquier sociedad. Y la experiencia en estados frágiles nos lo recuerda con una claridad brutal. Cuando los servicios veterinarios se debilitan, las zoonosis se descontrolan, la seguridad alimentaria se resiente, las tensiones sociales aumentan y las oportunidades para la paz disminuyen o desaparecen. Si hay un ámbito donde la necesidad de un liderazgo veterinario se ha hecho evidente para todos, es el de las pandemias. Hoy se acepta de forma generalizada que la mayoría de los agentes patógenos
que causan enfermedades humanas provienen de animales domésticos o silvestres y que gran parte de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen zoonótico. Estos datos, respaldados por múltiples estudios, no son meras estadísticas, describen una realidad estructural. El principal frente de riesgo está en el interfaz humano-animal-ecosistema. Y esta interfaz es precisamente el espacio natural de trabajo de la veterinaria. Somos los profesionales que, por formación y por práctica, nos situamos cada día en ese límite, en granjas, mercados, mataderos, refugios, bosques, ríos, explotaciones acuícolas, fronteras, etc. Allí donde un virus, una bacteria, un parásito o un prión pueden dar el salto que cambie la historia de la comunidad, de un país o, como hemos visto, de la humanidad entera. Frente a esta realidad, el mundo ha empezado a articular respuestas. El llamado cuatripartito, organismos de referencia de salud humana, de sanidad animal, de agricultura y de medio ambiente, trabaja hoy en una agenda global, la ya mencionada One Health, para prevenir, detectar y responder mejor a amenazas sanitarias complejas. Esta agenda reconoce de forma explícita que los servicios veterinarios, los laboratorios de sanidad animal y la vigilancia epidemiológica veterinaria son componentes indispensables de la arquitectura de la sanidad mundial. Durante la pandemia del COVID-19, muchos laboratorios veterinarios se integraron en la red de diagnóstico, aportando infraestructura, personal y experiencia en biología molecular. Veterinarios expertos en epidemiología y en modelización contribuyeron al diseño y evaluación de las medidas de control. Equipos acostumbrados a la bioseguridad en granjas y plantas de producción asesoraron en el diseño de protocolos para residencias, hospitales, escuelas e industria. Sin embargo, esta contribución no siempre fue visible por la ciudadanía. En el terreno de las pandemias, además de la respuesta inmediata, hay dos áreas en las que la veterinaria debe estar especialmente presente: la gobernanza y la formación. En cuanto a la gobernanza, los mecanismos internacionales de prevención y respuesta, reglamentos sanitarios, sistemas de alerta, fondos de contingencia, están en plena revisión. El mundo ha entendido que la inversión en preparación es infinitamente más rentable, humana y económicamente que la reacción tardía. En esa arquitectura que se está rediseñando, es crucial que la voz del veterinario no aparezca solo en un párrafo, sino que forme parte del diseño mismo de los instrumentos. Me gustaría que, cuando se negocien acuerdos sobre intercambio de datos, sobre accesos a muestras biológicas o sobre financiación de los sistemas de vigilancia, la experiencia de los servicios de sanidad esté en la mesa. Que se reconozca la importancia de los laboratorios veterinarios, de las redes de vigilancia de fauna silvestre, de los sistemas de trazabilidad de alimento, de las redes de veterinarios rurales, que detectan cambios sutiles en los patrones de las enfermedades. En cuanto a la formación, la pandemia COVID-19 nos dejó una lección clara. La frontera entre especialistas en salud pública y profesionales clínicos es porosa, y en una gran crisis todos se ven interpelados. Los veterinarios clínicos, incluso aquellos cuyos pacientes habituales son animales de compañía, se vieron inmersos en debates sobre zoonosis, sobre uso responsable de antibióticos, sobre bioseguridad, sobre comunicación de riesgo. Muchos de ellos sintieron que su formación había sido insuficiente para manejar la dimensión pública de su trabajo. Por eso, creo que las facultades de veterinaria tienen ante sí un desafío estratégico:
integrar de manera transversal competencias en salud global, epidemiología de campo, gestión de emergencias, comunicación con medios y con la ciudadanía y comprensión crítica de los sistemas de salud. No se trata de convertir a todos los veterinarios en epidemiólogos, pero sí de que todos entiendan el lugar que ocupan en una red sanitaria más amplia. Imaginemos por un momento una crisis zoonósica futura, que lamentablemente no es un escenario hipotético, sino una certeza probabilística, en la que los primeros indicios se detectan en animales de producción o en animales de compañía. Un veterinario de una clínica o de una explotación observa un patrón inusual, una enfermedad que no encaja bien en lo conocido, una mortalidad superior a la esperada, una sintomatología atípica. Su reacción puede marcar un antes y un después. Si tienen las herramientas para sospechar, para registrar adecuadamente la información, para comunicarla al nivel adecuado, para protegerse y para proteger a otros, para explicar a la familia que tiene delante por qué debe tomar determinadas medidas, estaremos mucho más cerca de contener el problema. Pero esto solo será posible si la formación inicial y continuada incorpora de forma sistemática estas competencias. Y aquí, de nuevo, la academia puede tener un lugar o un papel motor, impulsando alianzas, acreditaciones, recomendaciones curriculares, etc. La resiliencia sanitaria, concepto que tanto estamos oyendo y utilizando en los últimos tiempos, solo será real si incluye de manera plena la resiliencia de los servicios de sanidad animal. No habrá sistemas de salud robustos sin laboratorios veterinarios sostenibles, sin servicios veterinarios bien financiados, sin redes de vigilancia integradas entre salud humana y animal. Y aquí vuelvo al punto central de este discurso, la necesidad de que la veterinaria asuma sin complejos un papel de liderazgo. No se trata de competir con otras disciplinas, sino de asumir nuestra responsabilidad en el conjunto. Allí donde se hable de pandemias, de enfermedades emergentes, de bioseguridad, de seguridad alimentaria o de cambio climático, la voz veterinaria debe estar presente, clara y fundamentada. La dimensión técnica de nuestra profesión es indiscutible, pero no quiero terminar sin subrayar otra dimensión que considero igual de importante, la ética. Trabajar con animales, trabajar con la vida, trabajar en contextos de sufrimiento y vulnerabilidad humana nos confronta continuamente con preguntas sobre el sentido de lo que hacemos. En una granja, en un laboratorio, en un campo de refugiados o en la base antártica, el veterinario no solo aplica protocolos, toma decisiones que tienen consecuencias profundas para animales, personas y comunidades. Nuestra ciencia se apoya en datos, en evidencias, en modelos, pero está orientada por valores: la protección de la salud, la prevención del sufrimiento, la equidad en el acceso a los alimentos seguros, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad con las generaciones futuras. De ahí la importancia de que el liderazgo veterinario en crisis no sea solo técnico, sino también moral. Un liderazgo que reconoce la dignidad de las personas y de los animales afectados, incluso cuando las circunstancias parecen deshumanizadoras, que comunica con transparencia los riesgos, sin alarmismo, pero sin ocultaciones, sabiendo que la confianza es un recurso tan valioso como escaso, que colabora lealmente con otras disciplinas y estructuras, porque sabe que nadie puede resolver solo los problemas complejos, que antepone el interés general al interés propio, incluso
cuando ello suponga una incomodidad o una incomprensión. En este sentido, el enfoque One Health no es solo una herramienta operativa, es una ética de la interdependencia. Nos recuerda que nuestras decisiones sobre manejo de animales, uso del suelo, comercio de alimentos o gestión de residuos tienen consecuencias que van más allá de nuestro entorno inmediato. Esa conciencia de interdependencia, cuando se interioriza, transforma la manera en que entendemos nuestra responsabilidad profesional. Creo firmemente que las nuevas generaciones de veterinarios deben formarse en esta ética de la complejidad, que en nuestras facultades se debe enseñar no solamente anatomía, fisiología o patología, sino también gestión de emergencias, salud global, comunicación de crisis, análisis de políticas públicas, historia de desastres y de pandemias. No para que todos sean expertos en desastres, sino para que todos sepan quiénes son y qué pueden aportar cuando el sistema se pone a prueba. La academia, como institución, tiene aquí un papel indiscutible: promover el rigor, la reflexión, el debate y la difusión de este enfoque. Apoyar la investigación aplicada en escenarios de crisis, generar documentación, asesorar autoridades y organismos, contribuir a que la voz científica veterinaria se escuche y se tenga en cuenta. Ser, en definitiva, una conciencia crítica y constructiva de la profesión. Permítanme terminar con una imagen. Quien ha tenido la fortuna y el desconcierto de pisar la Antártida sabe que allí el silencio tiene una densidad especial. El hielo, el viento, el horizonte blanco, aparentemente inmóvil, nos recuerda hasta qué punto la vida es frágil y a la vez resiliente. En ese paisaje extremo uno entiende que la ciencia no es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia. Se investiga para conocer, se conoce para prevenir y se previene para proteger. Algo parecido ocurre en un campo de refugiados tras una guerra, en un pueblo arrasado por un huracán o en una comunidad rural que lucha por no desaparecer en medio de una sequía prolongada. Allí la veterinaria adquiere un significado que va más allá del acto clínico. Cada animal salvado, cada brote contenido, cada red productiva reconstruida, cada zoonosis evitada, es un acto de defensa de la vida y de la dignidad humana. Hoy, al ingresar en esta ilustre academia, quiero asumir públicamente un compromiso: seguir trabajando para que la veterinaria sea reconocida y ejercida como lo que es y puede ser en plenitud, una profesión para tiempos difíciles, una profesión capaz de liderar estrategias de prevención de pandemias, de sostener servicios esenciales en sociedades frágiles, de integrar la salud animal en la gestión de emergencias y de aportar una visión estratégica en la gobernanza de los riesgos globales. A partir de este momento, pongo a disposición de la Academia mi experiencia en este ámbito, las crisis sanitarias y la salud pública veterinaria. Me comprometo a contribuir a los trabajos que esta institución considere necesarios, a sumar esfuerzos con otros académicos y con las administraciones y a colaborar con los organismos que sea necesario para impulsar el enfoque One Health y la resiliencia sanitaria. Porque estoy convencido de algo que quiero expresar con claridad ante ustedes. La sociedad será más segura, más justa y más resiliente si la veterinaria ocupa el lugar que le corresponde en la gestión de los riesgos que amenazan la salud y la estabilidad de nuestras comunidades. Y nosotros, como cuerpo científico y profesional, tenemos la obligación de estar a la altura de este desafío. Permítanme terminar diciendo
o descendiendo del plano global a un plano más íntimo. Porque aunque hoy hablemos de sistemas y agendas internacionales y de marcos conceptuales, la vocación se juega siempre en la biografía concreta. Si algo me ha sostenido en los tiempos difíciles, visitas a aldeas, situaciones comprometidas, ha sido la certeza de que el esfuerzo tenía sentido, que cada animal atendido, cada informe técnico elaborado, cada reunión con locales, cada clase impartida formaba parte de una cadena de acciones que, sumadas, contribuían a hacer el mundo un poco menos vulnerable. Esa certeza no nace de grandilocuencias, sino de la humildad del trabajo bien hecho, de saber que, aun cuando no podamos resolver todos los problemas, sí podemos resolver algunos. Que aunque no controlemos las grandes decisiones geopolíticas, sí controlamos cómo miramos al paciente que tenemos delante, humano o animal. Cómo explicamos lo que sabemos y lo que no sabemos. Cómo usamos nuestra firma en un informe. Cómo enseñamos a los que nos escuchan a ser mejores. Hoy, al incorporarme a esta academia, recibo no solo un honor, sino un recordatorio. El recordatorio de que ya no hablo solo en nombre propio, sino también en nombre de una institución que representa lo mejor de la ciencia veterinaria de nuestra tierra. Y eso me compromete. Me compromete a seguir investigando, a seguir formando, a seguir trabajando en contextos de crisis cuando sea necesario, pero también a traer esas experiencias de vuelta a la reflexión académica para que se conviertan en conocimiento compartido y no en una anécdota individual. Quisiera, por último, dirigirme a los colegas más jóvenes. La veterinaria que ellos van a ejercer será, en muchos aspectos, más compleja que la que hemos ejercido nosotros. Vivirán en un mundo más interconectado, más expuesto a riesgos globales, pero también con más herramientas para afrontarlos. A ellos quiero decirles que no renuncien a mirar lejos, que no se resignen a una visión reducida de la profesión, que se formen, que viajen, que se equivoquen y que corrijan, que lean informes internacionales, pero a la vez escuchen al ganadero, al barrio, al personal que tienen a su alrededor. Que entiendan que un perro en una consulta urbana o un rebaño en una zona de conflicto forman parte, al final, del mismo mapa de responsabilidad. Si algún día, en medio de una crisis, se preguntan ¿qué hago yo aquí?, me gustaría que recordaran algo. Están ahí porque alguien confía en que la ciencia veterinaria puede aportar algo que otros no pueden. No olviden nunca ese privilegio y esa obligación. Señoras y señores académicos, señoras y señores, muchas gracias por la confianza. Intentaré con mi trabajo estar a la altura de lo que hoy me conceden. Gracias de corazón a la Academia por enseñarme que la ciencia sin compromiso se queda corta y que el compromiso sin ciencia es ciego. Gracias a mis compañeros de profesión por demostrar cada día que la veterinaria es, ante todo, un servicio. Y gracias a mi familia por sostener con paciencia y amor las ausencias, los miedos, pero también las alegrías de esta vocación. Señores y señoras académicos, asumo con humildad y determinación la responsabilidad que hoy me confían. Que nuestro trabajo desde esta Casa de la Ciencia siga protegiendo la vida, incluso y especialmente cuando el mundo parezca desmoronarse. Muchas gracias.
gracias, doctor Ayuso. Procedemos ahora a la imposición de los vínculos acreditativos de su condición de académico de esta institución. Por favor, acérquese al estrado. En primer lugar, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, le imponemos la medalla acreditativa con la que tendrá que presentarse a todos los actos de esta institución. Enhorabuena. En segundo lugar, su padrino le hace entrega de la insignia representativa de la medalla. Y por último, la señora secretaria de la institución le hace entrega del título acreditativo de su condición. Bien, quisiera comunicarles que me encuentro un poco concernido, un poco condicionado, porque soy un ciudadano de los que hace décadas hacíamos la mili. Yo la hice como alférez de complemento del Cuerpo de Sanidad Veterinaria en el Hospital Militar Ganado de Zaragoza y llevaba una sola estrella. Y hay presentes, compañeros presentes, profesionales veterinarios que nos acompañan, que son muy estrellados. Nos acompaña el único general de la profesión veterinaria que tiene España. Es un honor. En cualquier caso, aunque desacostumbrados a esta situación, nos sentimos muy contentos, muy honrados por su presencia y, como no, también con la presencia del resto de las autoridades académicas, profesionales y sindicales. Quisiera resaltar el magnífico discurso que el nuevo académico ha pronunciado, experto, con excelente timbre y tono de carácter, temperamento y autoridad. Nos ha repasado las responsabilidades y circunstancias de la profesión veterinaria en situaciones difíciles. Y me ha recordado algunas de las portadas de periódicos de ámbito nacional, la ABC, Mundo, en la época de la pandemia reciente, en donde algún país europeo con un desarrollo similar al nuestro habían adoptado la circunstancia y la decisión de que el comité científico era presidido por un veterinario, un catedrático de microbiología que había sacado su tesis doctoral en una universidad alemana, un alemán. Bien, doctor Ayuso, mis felicitaciones para usted y también para su familia personal y para su familia profesional. Con el reconocimiento de sus capacidades han tenido la oportunidad de acompañarnos en estos momentos. Mi más sincera, pues, y ponderada enhorabuena. Magnífico discurso, repito, y para celebrarlo, en nombre de la Academia y en su nombre, les conmino a que se acerquen al local próximo de siempre, en donde he preparado un vino español. Muchas gracias por su presencia y se levanta la sesión.